Este, sí, Iris, querías decir algo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, a mí me llegó el TP con las correcciones y lo que me pasó es que entendí las correcciones, volví a entregar el TP y ahora tengo dudas de que si no volví a hacer algunas cosas mal, no lo voy a negar, pero porque pensé que en mi primera entrega yo tenía dudas con las observaciones, pero pensé que los juicios fundados estaban bien. Entonces, Ajá. ahí, bueno, ahí me hizo el clic, volví a reformularlo de otra forma y dije, no, creo que o sea, le estoy pifiando. Espero las correcciones, sé que me va a venir con correcciones, pero no sé si podrías dar algún otro ejemplo de juicios fundados, no sé, siento que estoy media flojelia ahí. Bueno, ahora a los que vaya a hacer la segunda devolución, les voy a poner ejemplos. Algunos les puse algunos ejemplos, otros los dejé para que ustedes se esfuercen, pero algunos les puse ejemplos, ¿no? Eh, de todas maneras, si alguno de ustedes tiene algún eh, ejemplo de lo que escribió y quiere compartirlo, hasta lo podemos ver entre todos, ¿eh? Eso también es válido. Delfina. Sí, a mí me pasó lo mismo que a Daniela, que cuando lo mandé dije, bueno, listo, lo hice excelente, acá no hay juicio. Cuando me llegó la devolución, no había un juicio, había 5. Así que también me pasó lo mismo. Pero bueno, está muy, como también dijo una de mis compañeras, está muy bueno para repensarlo y un poco lo que hablábamos también con el ejercicio anterior, de ver cómo muchas veces nos cuesta, hablamos y nos cuesta realmente buscar los hechos que validen lo que decimos. Así que bueno, para rehacerlo. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, para eso es el trabajo. Trabajo es para eso. Paola, sí. Sí, hola, buenas noches. Bueno, más o menos siguiendo en la línea de lo que comentaban las chicas, me pasó eso, que lo entregué, lo hice, lo revisé, lo entregué y dije, bueno, sí, seguro que está súper bien porque me fijé mucho de no, de cuando tenía que poner los juicios fundados, ponerlo, bueno. Y la verdad que me volvió con devoluciones, en las observaciones puse algunos juicios eh, y tuve que rearmar esa parte. La parte de juicios infundados, bueno, ahí no tuve correcciones y también me pediste que después en los juicios fundados también hice algunas correcciones. Lo subí, bueno, te lo envié y después con las correcciones estuvo bien, pero sí es verdad, cuando volvió con tus notas, es como que uno vuelve a pensar y decís, ah, sí, claro, esto era un juicio, ¿no? No es una observación. Así que está bueno como Claro. para hacer ese trabajo de repensar y rever lo que Bueno, uno lo dice. vamos a seguir hasta que a todos les quede excelente, ¿eh? Hasta el final vamos, ¿eh? Aunque Bien. sea fin de año, lleguemos a diciembre, vamos a terminarlo, así se van satisfechos. Cecilia, ¿vos querías compartir algo de tus juicios fundados? Sí, ¿cómo están? Me parece que está bueno eso que propusiste, porque además tengo justamente una corrección tuya con un ejemplo. Entonces, con lo que decía Iris, capaz que Ah, bueno. puede ayudar, porque estamos todos un poco en la misma. En uno de los ejemplos puse, no estás ¿no? Tomando el caso, traté de tomar como un mismo hilo conductor de una reunión de trabajo donde una persona observaba a otra cómo se comportaba en esa reunión, ¿no? Entonces, en uno de los juicios fundados puse, no estás siguiendo el plan de acción del feedback que te hice porque no aprovechar las reuniones como esta para posicionarte como referente del proyecto como acordamos. Entonces, vos, David, me marcaste que en la parte donde dice no aprovechás las reuniones para posicionarte, etcétera, eso ya es una creencia, una idea, que no se puede mostrar como un hecho ese aprovechamiento. Que lo correcto sería poner algo relacionado a, porque en la como ejemplo, ¿no? Porque en la reunión solo hablaste una vez cuando te preguntaron por el avance del proyecto, pediste disculpas por no tener el cronograma y además te retiraste 10 minutos antes de terminar la reunión. Como con esas, ¿no? Esos ejemplos bien observables. Claro.
exactamente. Bueno, gracias Cecilia, porque quizá esto ayuda y aclara a todo el grupo, ¿no? Ojalá, a mí Bueno, ¿alguien me más quiere ayudó, hacer? me sirvió mucho, gracias Sí. por la devolución. Bueno, no, por favor. Sí, en general todos los juicios son creencias, son adjetivaciones, ¿no? Entonces ustedes miren eso. Y los hechos tienen que ser observables, tienen que ser una evidencia. Cualquiera mira a fulano que se está peinando, bueno, es un hecho, eso no es una creencia que se está peinando y todos podemos ver que se está peinando, es un hecho concreto, observable. Todo lo que sea medible. Eh, y es importante, cuando hacen este tipo de trabajo, no complicarse mucho con la narración, ¿no? Es mejor poner un juicio primero y después tratar de validarlo, ¿no? Y no enrollarse con narraciones que mezclan juicios y observaciones y empieza por la observación, después sigue por el juicio, ¿no? Por lo menos en esta instancia de aprendizaje. Sí, Iris. Claro, a mí lo que me pasó, que creo que fue lo que me desordenó en mi caso, es que puse las 10 cosas de cada ítem, pero no puse el juicio principal para después poner las observaciones o poner los juicios. Entonces, eso, claro, había una parte que me faltaba para poder justificar lo que estaba haciendo, básicamente. Claro, en toda una lista de hechos, pero Exacto. no sabíamos qué hacíamos. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque Nietzsche, que es un filósofo alemán, dice, no hay hechos, hay solo interpretaciones. Como si uno pusiera el hecho solo, el hecho no dice nada, sino la interpretación del hecho es aquello que terminamos de comprender o que nos mueve a coordinar acciones, pero el hecho en sí no nos dice nada. Entonces, ahí justamente se notaba, había hechos, y uno leía así, ¿y qué me querés decir con todos estos hechos? ¿No? Pero O sea, puse cada un uno... montón de cosas, me faltó. Claro, Hice el trabajo y lo hice. sí, claro. Sí, pero Entonces, cuando cada leí la uno de esos... corrección al final entendí perfectamente. Bueno, eso es fantástico, eso es fantástico. Eh, sí, oración. No, simplemente comentar lo que me había pasado a mí. Con el segundo trabajo práctico no tuve mayores dificultades, creo que lo entendí más o menos rápido y pude darme cuenta de dónde estaban las diferencias. Y en el primero me pasa como en algunas otras materias cuando nos hacen pensar sobre uno mismo, Claro. que uno con una cosita cree que se define. Entonces en la devolución me pedías ejemplos concretos y bueno, sí, los encontré después que buscarlos, pero inmediatamente uno cree que con una cosita se puede definir y bueno, quedaba bastante incompleto. Bueno, eso nada más. Así que bueno, ya está Claro. en proceso la devolución, ya está en tu casilla, ya veremos cómo avanza, pero bueno, eso nada más me ha pasado. Sí, los trabajos que hicimos son similares. Y como vos decís, uno habla de buscar la validación de lo que uno es a través de lo que uno cree que es, y el otro la validación de juicios que son generales, son hacia otros, son hacia situaciones, pero básicamente el sentido de estos ejercicios es aprender a argumentar validando bien los juicios, porque es lo que después nos va a permitir comunicarnos mejor para coordinar acciones. Y además, como coaches, les va a servir a ustedes cuando le pregunten al coachee de por qué dice o por qué cree lo que cree, ¿sí? ¿Cómo puede validar aquello que cree? En general los coaches van a venir con problemas, me pasa esto, yo siento que en el trabajo me dejan de lado, un montón de juicios, un montón de juicios. Entonces, ustedes no le van a dar consejos al coachee
ni le van a decir, bueno, tranquilízate, no te hagas problemas, ya va a pasar tampoco. Lo que ustedes van a tener que hacer es hacerle preguntas para conocer cómo valida esos juicios. ¿Por qué cree? ¿Cuáles son los hechos que validan eso que él cree? Ahí empiezan a desarmar los juicios. En algunos, como les pasó a ustedes, va a haber una o muy pocas observaciones, los cuales lo va a llevar a reflexionar que esa creencia no era tal. O quizá las observaciones que tienen no hacen referencia a esa creencia y hacen referencia a otro juicio, ¿no? Pero fundamentalmente es para trabajar, van a trabajar de ese modo, ¿no? Entonces, primero es trabajarlo con ustedes mismos, para que tengan consciente qué es lo que pasa en el cuerpo cuando uno descubre cómo están hechas las creencias, y bueno, eso les va a permitir después en la práctica hacerlo con el coaching. Ustedes seguramente van a empezar, no sé si ya empezaron o creo que fin de esta materia ya empiezan con conversaciones de coaching, ¿verdad? ¿O ya empezó? ¿Alguno ya empezó? Todavía no. No, Ok. todavía no. Bueno, van a empezar como coaches y después van a seguir como coaches. Así que bueno, todo esto después les va a resonar, les va a venir, les va a aparecer, lo van a tener como herramienta a la mano. Bien. Bueno, ¿algún comentario más? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora, Natalia, te voy a pedir, si me proyectás, porque yo ya veo que tengo mala señal. Dale, no hay problema. La clase 6, sí. Ok, acá, a ver, vamos a probar. Es la primera vez que lo hago, ¿eh? A ver si ahí selecciona para compartir. Perfecto. Avísenme si lo ven ok. Yo lo veo bien. No sé, Sí, se ve bien. Ok. Perfecto. Bueno, te voy avanzando a medida que vos me digas. Muchas gracias. Yo me saqué también el video para no tener problemas que se me cuelgue. Bien. Bueno, como les decía, juicios o observaciones son actos lingüísticos relacionados con la interpretación de la realidad. Nosotros venimos hablando e incluso viendo desde la filosofía cómo interpretar la realidad, cómo entender, cómo comprenderla, y por supuesto cómo comunicarla, ¿no? Porque no somos seres individuales, sino sociales. Entonces necesitamos compartir aquello que creemos, y aquello que creemos, para compartirlo y para que el otro entienda lo que nosotros queremos decir, tenemos que validar nuestras creencias y nuestros juicios con hechos. Hay otros actos lingüísticos que son más enfocados y más orientados a la coordinación de acciones. ¿Qué son estas distinciones lingüísticas? Los pedidos y las ofertas. Vivimos haciendo pedidos, vivimos haciendo oferta. Por supuesto que dentro de estos actos lingüísticos, en los pedidos y en las ofertas, están incluidas los actos lingüísticos que acabamos de ver. Los juicios, las observaciones, las opiniones, declaraciones. Cuando hacemos un pedido, cuando hacemos una oferta, la hacemos con los actos lingüísticos que vimos. Estas dos distinciones, entonces, son similares en cuanto a los elementos que la configuran. Y ahora vamos a ver cada uno, o sea, cómo hacer un pedido, qué elementos constituyen un pedido, qué pasa si falta alguno, sea pedido o sea oferta, tienen los mismos elementos. Los pedidos se hacen cargo de las inquietudes del orador y las ofertas se van a hacer cargo de las inquietudes del oyente. Cuando un pedido o una oferta
cuando a un pedido o a una oferta lo sucede una declaración de aceptación, o sea, un sí, se constituye una promesa. Y por consiguiente, comienza la coordinación de acciones. Cada vez que nosotros prometemos algo, comienza un proceso, ¿no?, de coordinación de acciones hasta el cumplimiento de esa promesa. Bien, fíjense acá, yo les puse, esperen que voy a poner la manito para, ahí ven la flecha, ¿no? En el grupo de las declaraciones habíamos visto las fundamentales, los juicios y opiniones, y ahora vamos a ver pedidos, ofertas y promesas. Siguen siendo declaraciones. Cuando yo hago un pedido o hago una oferta, es una declaración. Pero es un tipo de declaración particular que tiene sus características. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos constitutivos del pedido o de la oferta. Vamos a hablar desde el pedido, pero podríamos hacerlo desde la oferta. Pero para hacerlo más simple, vamos a hablar del pedido. Estos son todos los elementos que constituyen un pedido. O sea, que para hacer un pedido correctamente y que no haya duda, tienen que estar estos 9 elementos. En alguna medida pueden no estar totalmente completos. Hay ciertos dominios en que quizá alguno pueda faltar, pero ustedes tienen que tener conciencia de que estos elementos, al momento de hacer un pedido, tienen que ser revisados, tienen que ser considerados, ¿no? El primero es el orador, ¿sí? O sea, cuando alguien hace un pedido, tiene que existir ese yo responsable. Parece tonto, pero ¿cómo puede ser que tengamos que recalcar que tiene que haber un orador? ¿Sí? Si se hace un pedido, lo hace alguien. Bueno, pero no es tan claro, ¿no? Este yo responsable es el que se hace cargo de la acción de pedir, es quien conoce las condiciones del pedido para su eventual chequeo y es quien determina si el pedido se ha cumplido. No puede faltar o estar indefinido. Muchas veces en las reuniones aparecen estas declaraciones o estos pedidos que son indefinidos, ¿no? Como este ejemplo que yo puse acá. Es necesario incrementar las ventas un 15%. Entonces, la pregunta que surge es: ¿necesario para quién? ¿Quién lo pidió? ¿Qué significa incrementar las ventas? ¿Quién decidirá cuando se alcance el objetivo? ¿Es un pedido del jefe o de la dirección? Estas son maneras livianas de pedir, ¿no? Quizá para no responsabilizarse del pedido que se está haciendo. Hay quienes tienen dificultad para pedir y esperan que los demás descubran lo que les inquieta o les importa. Los pedidos que no se hacen cierran posibilidades generativas. Entonces, les consulto si esta situación les es conocida, si alguna vez les pasó, en donde estos pedidos no está claro quién lo hace, ¿no? Y es como un pedido tirado al aire para que se interprete o se entienda aquello que la persona no quiere exponerse a hacerlo. ¿Les suena? ¿Les pasó? Sí, Karina. Sí, Sí, a mí sí, con mi pareja. se me vino, a mí también un poco a nivel familiar, ¿no? El hay que hacer esto, ¿no? Es como que es un pedido al voleo y bueno, como poco definido. Claro, el hay que es Sí. impersonal. Hay que. No hay nadie detrás del pedido. Sí, Samantha. Sí, a mí también me hizo acordar bastante, sobre todo me resonó mucho en las relaciones personales, que es como que uno siempre está, uy, me hubiera gustado que actúes de tal o cual manera o hagas tal cosa, y después uno piensa, pero vos le dijiste que te hubiera gustado que actúe así antes, o sea, Claro. antes, ¿no? De reproche. Y como que muchas veces es no, porque también uno espera que lo haga de manera natural. Porque a mí particularmente me pasa, y esto es como opinión muy personal,
que siento que, ay, pero si yo te lo digo ya no tiene gracia. Entonces estoy constantemente con esa lucha de como, bueno, pero si no lo comunico, ¿cómo la persona lo va a saber? Entonces es como que parece Claro, que si se lo pedimos, le quita validez. totalmente. Y uno lo que quiere es comunicarse, no tener gracia, ¿no? No hacer una gracia. Pero sí, es común y naturalizado como están naturalizados los juicios, ¿no? Uno hace juicios y argumenta y fundamenta con juicios también. Está naturalizado. Por eso, acuérdense lo que es la reflexión, ¿no? Volver a mirar aquello que creíamos que es válido para ver si lo sigue siendo. Entonces, acá lo que estamos es volviendo a mirar algo que quizás no lo miramos detenidamente y actuamos y seguimos automáticamente haciendo lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, la idea de esto es mirarnos a nosotros mismos, cómo pedimos o cómo hacemos ofertas, ¿no? Sí, Viviana. A mí me acuerdo también a nivel por ahí familiar, ¿no? Decir, bueno, tendríamos que, como integrándonos a todos y no integrando a nadie, porque el tendríamos que al final nadie se hace cargo de eso. Somos todos y entonces no es ninguno, una cosa así, ¿no? Tal cual. Sí, por eso el yo responsable es justamente el que se va a hacer cargo del pedido y el que sabe por qué pidió, sabe las condiciones de satisfacción de ese pedido, sabe cuándo se cumple y cuándo no. Es a quien uno va a preguntarle si tiene dudas. Sí, Andrea. Sí, yo también la aplicación que se me ocurrió enseguida fue en lo personal, en lo familiar. Y creo que no hacemos el pedido y no se manifiesta ese pedido, no aparece el yo responsable, pero sí uno se queda esperando, es el quedarse en la espera, no pido, pero espero que. Les va a pasar, mucho les va a pasar con los coaches cuando vengan y traigan su problema de que no los reconocen, que no los llaman o que no le dan espacio, no le dan lugar. Entonces, que pidió algo y no se lo dan. Entonces, ustedes acá tienen una herramienta concreta para preguntar, ¿pediste esto que vos estás reclamando? ¿Cómo lo pediste? Entonces, van a empezar a preguntarle si utilizó, le van a preguntar sin explicarle, como estamos viendo ahora uno por uno, pero sí lo van a guiar por el camino de identificar si utilizó los elementos que constituyen un pedido y si los utilizó bien. Entonces, esto les va a servir para ustedes, para la vida misma y para la práctica de la conversación de coaching también. Vamos al segundo, oyente. El tú responsable. De manera similar al caso anterior, tiene que estar claramente identificado a quién le hacemos el pedido. ¿Quién asumirá el compromiso de aceptarlo, rechazarlo o negociarlo? Cualquier vaguedad al respecto producirá que el pedido no sea recepcionado por la persona correcta o por ninguna. Por ejemplo, necesito que alguien haga la minuta de la reunión. Todos sabemos que, en general, cuando uno pide de esta manera, nadie hace la minuta de la reunión. No dirigirse a alguien específico es una forma aparentemente cortés de pedir, pero esta cortesía esconde el deseo de reducir el riesgo de pedir. Si no hay un alguien definido como oyente, no hay alguien para rechazar ni para aceptar responsablemente el pedido.
Este caso es un caso también paradigmático porque tienen que ver con modelos mentales, con las maneras en que nos venimos comunicando hace mucho y el riesgo o el temor a que nos digan que no. Entonces nosotros, con ese modelo mental temeroso de que nos rechacen, que nos digan que no, el pedido se hace muy débil, ¿no? Se hace evitando justamente ese riesgo. Bueno, si no le digo a nadie específico, lo digo en general, capaz que alguno agarra, ¿sí? Y ahí veo. Pero tiene que ver con eso. No queremos correr el riesgo a que nos digan que no. Sí, Viviana. Yo tenía un amigo que siempre decía, cuando alguien o te invita a un lugar o te pide algo que yo que sé, vos decís que sí, chao, nadie más te pide ninguna explicación, está todo bien. Pero si llegás a decir que no, o sea, el otro lado, ¿no? Si llegás a decir que no, tenés que como dar todas las explicaciones o justificarte o fundamentar por qué el no, ¿no? También está eso un poco instalado, me parece, ¿no? Si uno dice que sí, está todo Claro, bien. Si porque uno dice que no, decir que no en esta tradición cultural que tenemos es decir no sé, es decir no puedo. Y nosotros vimos que el no es una declaración fundamental. No tenemos que pedir permiso a ninguna autoridad porque tiene que ver con nuestra dignidad. Podemos decir que no, podemos decir no sé, y nada va a pasar. Nada tiene que pasar. Solo que respeten nuestra declaración fundamental. Pero tenemos una tradición de castigo al que dice que no o castigo al que dice no sé. Tenemos que saber todo, tenemos que aceptar. Entonces, bueno, viene un poco de allí, pero tiene consecuencias cuando uno hace un pedido o una oferta o quiere asumir un compromiso. Esto tiene consecuencias si queda tan indefinido. Seguimos un poquito más. El tercer elemento, el nombre que le pusimos fue algo que falta. ¿Qué significa? Detrás de cada pedido hay una carencia que se intenta satisfacer. No se trata solo de entender el pedido en sí, sino de comprender el interés que subyace en él. Comprendiendo la carencia, el interés que hay detrás, más allá del pedido, no solo cumplimos con él, sino que podemos ampliar las expectativas de quien hace el pedido, guiándolo en la indagación de necesidades que existen, pero que aún no pueden expresarse claramente. Vieron que a veces uno hace un pedido que es muy concreto, necesito tal cosa. Pero ¿qué hay detrás? ¿No? Ese pedido, ¿qué inquietud tiene detrás? ¿Por qué hacemos ese pedido? ¿Qué nos está faltando? Entonces, es importante indagar eso, ¿no? Cuando alguien hace un pedido, indagar qué hay detrás. ¿Qué te falta? ¿Por qué haces este pedido? ¿Qué te llevó a hacer este pedido? ¿Qué es lo que te inquieta? De ese modo, ampliamos un poco el horizonte de posibilidades para satisfacer ese pedido, porque conocemos un poco más cómo se gestó ese pedido en la otra persona. Lo mismo les va a servir para las conversaciones de coaching. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Algún comentario? Asumo que entienden, ¿no? Si no, levanten la mano, si hay alguna duda. Va todo bien, ¿eh? Todo bien Bastante hasta acá. claro. Okay. Sí, muy interesante bueno, también. Es Sí, interesante, claro, sí, claro. sí. Sí, Bastante claro. Muy bien. Bueno, el modo verbal del pedido.
Esto es más difícil, es ideal que se pueda hacer, pero todavía nos cuesta mucho. Y es el yo te pido que tú hagas X, ¿no? El modo indicativo del verbo expresa claramente la naturaleza declarativa del pedido. Si usamos la interrogación, ¿puedo quitarle unos minutos para? O el condicional, ¿podría pedirte que? El pedido pierde energía y claridad. Pedir preguntando o en modo condicional es una forma de encubrir el pedido y reducir la exposición de quien pide. Uno expone menos al decir, es fundamental que cooperemos para terminar este trabajo, que decir, te pido que me ayudes a terminar este trabajo. Ese riesgo o la exposición también reduce la efectividad del pedido. Por supuesto que esto es lo ideal, ¿no? O digamos lo que más, más dogmático, pero se entiende que hay veces en distintos dominios, distintos contextos, puede sonar duro, ¿no? Decirle a alguien, yo te pido que tal cosa, o te pido que esto, te pido que haga. Pero hay que tenerlo presente, porque si uno pide preguntando en condicional, puede ser que no se haya entendido, fijado o aceptado el pedido. El punto 5 habla del tiempo Perdón, en el que debe... le iba a hacer, adelante. le iba a hacer una consulta. En el anterior, ¿no? Esto de que pierde efectividad, pero también estamos muy metidos en la susceptibilidad del otro, ¿no? Creo que lo imperativo hace que a veces el pedido tampoco llegue con efectividad, porque predispone al otro de una mala manera, ¿no? Bueno, pero vos fíjate lo que es nuestra mente, ¿no? Vos dijiste imperativo. No es imperativo, es indicativo el modo. Nosotros lo vivimos como imperativo. ¿Por qué? Porque tenemos esa tradición cultural en donde si yo digo claramente te pido tal cosa, se vive como una orden. Y no es una orden, estamos indicando lo que necesitamos. Alguien levantó la mano, perdón. Sí, Karina. Sí, a mí me pasa justamente lo contrario. Justo estaba pensando en un ejemplo que iba para el otro lado, no sé si tiene que ver con las nuevas generaciones, pero que me pasa con mis hijos, que cuando yo se los pido con poca fuerza, les pido algo, encubriendo el pedido, por ejemplo, ¿me traes agua? En realidad a ellos los enoja que yo no les haga el pedido directo, ¿no? Es decir, bueno, pedímelo, o sea, no es una pregunta, ¿no? ¿Se entiende? Claro, ellos todavía no tienen esos filtros históricos, sociales que tenemos nosotros, que tenemos que dar 85.000 vueltas para ver cómo llegamos, para que no se ofenda la persona que tenemos que pedirle algo. Pero es un tema de construcción cultural. Ahora, uno tiene que entender también que está dentro de un contexto cultural, ¿no? Lo que solo yo les digo es ténganlo en cuenta, porque si tienen que usar el modo interrogativo, el condicional, tengan en cuenta que puede pasar esto. Entonces, asegúrense que no pase de alguna otra manera, ¿no? Sí, Viviana. A mí me pasaba bastante que yo cuando quería contar algo, necesitaba algo, usaba el verbo, por ejemplo, escribo porque quería decirte, ¿no? Como todo en futuro, ¿no? Empezaba a hablar, quería decirte, quería pedirte, no. Y mi marido una vez me dijo, no es que querías, querés decir tal cosa, necesitas tal otra cosa, ¿no? Como digamos también el tiempo verbal, ¿no? Como una cosa de hacerlo más concreto, más aquí y ahora, ¿no? Sí, tenemos mucho miedo que nos digan que no. Somos muy temerosos como sociedad, ¿no? Muy temerosos. Por eso, bueno, el ejemplo de los chicos es brutal, ¿no? Sí, Sofía. Sí, un poco también en la crianza hay muchas situaciones donde también sucede
que si te podrías ir a bañar, por favor, en vez de decirle anda a bañarte, ¿no? Como estas situaciones donde las hacemos más en podrías hacer tal y tal cosa, ¿no? Claro, claro. Bien, bueno. Avanzamos un poquito más. El tiempo en el que debe cumplirse, ¿no? Yo te pido que hagas X antes de Y, ¿no? Y es el momento. Si bien el tiempo es parte de las condiciones de satisfacción, más en el punto 6 vamos a ver las condiciones de satisfacción que tiene que tener un pedido, donde también está el tiempo, pero es tan importante el tiempo que lo tratamos particularmente. Perdón, yo no veo la presentación, no se está viendo. Andrea, así. Yo tampoco. Sí, la veo. Se ve. Yo no la veo. Salí, tampoco. entra, Andrea. No, No, no. yo tampoco. ¿Será por la Los que no pizarra? pueden verla, salgan y entren. Yo los espero. Salgan y entren, que se refresca. Algo pasa, sí. Ya nos Ok. pasó. Ya pasó el otro día, sí, sí. Ahora sí ya estoy. Gracias. Ah, perfecto, buenísimo. David, todas estas cosas pareciera que son más fáciles encontrar ejemplos en lo personal que en lo laboral y demás. ¿Será porque hablamos más en casa que afuera o qué? No, quizás sea algo más personal tuyo, ¿eh? No sé, yo no estaría tan seguro. En muchos trabajos, buena parte de la incomunicación o de la falta de coordinación de acciones se da porque los pedidos no están bien hechos o las ofertas no están bien hechas, las promesas no están bien hechas. No sé las veces que les puede haber pasado que uno pide algo y no arregla la fecha del compromiso para entregar lo que pidió, ¿no? O lo que ofertó. Cuando no hay planificaciones. Mira un poco para adentro con más atención en tu trabajo, en tus equipos. Creo que vas a encontrar mucho de esto. Sí, yo creo que invita más a la introspección, a lo que todos hacemos, porque a todos nos resuena que en algún momento implementamos esas técnicas para hablar. En la vida personal, en el trabajo, en todos los lugares en los que uno tiene que sociabilizar. En todos los lugares donde uno tiene que coordinar acciones. Y como vivimos coordinando acciones. Bien, si bien el tiempo es parte de las condiciones de satisfacción, vale su mención específica por ser un factor constante de cualquier pedido, oferta o promesa. No se puede dar por hecho que algo se cumplirá si no se ha especificado claramente el tiempo de realización y con ello se inhiben las posibilidades de reclamo. O sea, tiene que quedar claramente establecido el tiempo de realización de aquello que yo pedí. Condiciones de satisfacción. Yo te pido que hagas X antes del momento Y. X e Y hacen referencia a las condiciones básicas del pedido, pero por lo general no son suficientes para que quien escucha el pedido interprete claramente la necesidad de quien lo formula. Las condiciones de satisfacción deben ser observables. Acá volvemos de nuevo al tema juicios y observaciones. Cuando establezco cuáles son las satisfacciones del pedido, ¿no? O sea, cuando yo quedo satisfecho con el pedido, cuando se cumple, bien, pero ¿qué condiciones tienen que suceder para que yo me sienta satisfecho con el pedido? ¿Cuáles son las condiciones de satisfacción? Eso que tiene que suceder tiene que ser observable.
Por ejemplo, si yo digo, necesitamos mejorar la llegada de nuestros distribuidores a los puntos de venta. Ahora les pregunto, con la experiencia que ustedes ya tienen con juicios y observaciones, ¿esto qué es? ¿Un juicio o una observación? Un juicio. Un juicio es. No sé. Entonces yo estoy pidiendo, necesitamos mejorar la llegada de nuestros distribuidores a los puntos de venta. Estoy pidiendo con un juicio. Bien. Entonces, como los juicios se interpretan, entonces quien me está escuchando puede interpretar de esto aquello que escucha, aquello que le parece según sus filtros cognitivos y su experiencia y su historia. Entonces, este pedido, y más si se lo hace a mucha gente, cada uno va a interpretar lo que puede con su estructura cognitiva. Estamos determinados estructuralmente. Escuchamos lo que podemos escuchar, interpretamos aquello que pasa por nuestros filtros que son individuales y personales. Entonces, cada uno va a interpretar de este juicio lo que pueda. Entonces, ante este pedido, nos preguntamos, ¿qué significa mejorar? ¿Cuáles son los parámetros para medir la mejora? ¿No? Dice, necesitamos mejorar la llegada. ¿Cuáles son los parámetros para medir la mejora? ¿Qué observaciones se usarían para evaluar la mejora? ¿Cómo sabríamos si estamos mejorando? Estamos aquí hablando de una cantidad de hechos que tienen que ser observados y medidos para que todos entendamos del mismo modo cómo es la mejora que se está pidiendo. ¿Cuáles son las acciones concretas que hay que hacer para mejorar? Pero acciones concretas, observables, hechos, no otros juicios. Entonces, cuando uno hace un pedido, tiene que detallar, describir la lista de cosas que queremos que pase. Por supuesto, depende del pedido. A veces no hace falta una lista con 2 cosas, o una es suficiente, pero tiene que ser observable. No es algo que después nos digan, me pareció que vos querías pedirme tal cosa, que me estabas diciendo tal. No, esto concreto. No especificar las condiciones de satisfacción ayuda a reducir resistencias, haciendo más probable que el otro acepte el pedido, ¿no? Claro, si uno le hace un pedido así vago, amplio, bueno, como no sé bien lo que hay adentro, puede ser que lo acepten. Total, lo que hay adentro lo voy a poner yo. Como no me lo dicen, el problema es que el pedido que el otro escucha y acepta puede tener condiciones de satisfacción distintas de las del pedido expresado. Entonces, aquí los va a ayudar mucho la técnica de fundamentación de juicios, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, María. David, estaba pensando, estas condiciones de satisfacción no son solamente, digamos, respetar un orden, por ejemplo, para llegar al objetivo, sino también cómo lo logramos. Por ejemplo, no sé, trabajando en equipo, preservando la seguridad, por ahí. No, vos fíjate, María Inés, trabajando en equipo sigue siendo un juicio. ¿Qué es trabajar en equipo? No, si yo quiero poner unas condiciones de satisfacción observables que remitan a este juicio de trabajar en equipo, necesitamos armar un equipo con una persona de cada área. Concreto, es una persona de cada área, fulano, mengano, sutano. Bien. Se tienen que reunir una vez por semana. La afirmación es un hecho concreto, no estoy interpretando. Todos saben lo que es reunirse una vez por semana. Se mide. Entonces voy poniendo todas las condiciones de satisfacción observables. ¿Sí? Lo mismo para quien trabaja en una fábrica y produce algún producto particular. Bueno, ¿cómo tiene que ser? ¿Qué medidas tiene que tener? ¿De qué color tiene que ser?
¿Mm? No tiene que ver tanto con la planificación, que es una parte, la planificación es una parte porque tiene que ver con el tiempo, ¿no? Pero todo tiene que ser observable. Sí, Viviana. Me quedo pensando en esto, ¿no? Por ejemplo, necesitamos mejorar la llegada de nuestros distribuidores a los puntos de venta. Mejorar la llegada, por ahí podrían ser dos cosas completamente diferentes, como por ejemplo llegar a horario o más temprano de lo que se llega, o llegar con camiones más grandes y más mercadería, por ejemplo. Claro, Es una entonces pregunta, uno empezaría a preguntarle al que hace el pedido, el que hace, supóngase, nos ponemos como coaches y los coaches le preguntarían, ¿y qué es mejorar? ¿Qué es mejorar para vos? ¿Cómo mejorarías? ¿Qué acciones crees que hay que hacer para mejorar? Y lo que pasa es que estamos llegando tarde a la entrega de los pedidos. ¿Y qué es tarde? ¿A qué hora estamos llegando? ¿A qué hora hay que llegar y a qué hora estamos llegando? No, y hay que llegar antes de las 8 de la mañana y estamos llegando a las 9, a las 10 y ya no se puede estacionar. Bien, entonces ya empezamos a entender lo que es mejorar. Nos empezamos a entender, nos empezamos a comunicar. Después vendrán las acciones para llegar a las 8 y no a las 9, pero ya sabemos a qué se refiere mejorar. Pero como vos decís, mejorar puede ser cualquier cosa. Sí, Sofía. Sí, perdón, igual ahí con lo que dijiste, medio que respondiste, porque mi pregunta era si decimos necesitamos reducir el tiempo a 1 hora menos de llegada a los puntos de venta, ya estamos poniendo un tiempo Claro. como determinado de lo que necesitamos reducir. Y después las acciones que surjan en base a lo que se vaya debatiendo, eso es como libre, digamos, Claro, a lo que después surja. vendrán las acciones, pero las acciones ya tienen un foco. Ya sabemos que es bajar 1 hora el tiempo en la llegada. Ok, a ver, ¿qué acciones? Entonces después vienen las conversaciones de diseño que hay que hacer para llegar 1 hora antes. Pero ya sabemos lo que hay que hacer, sabemos hacia dónde vamos. Esto que vamos viendo, estos juicios, observaciones, lo van a ver en todos lados. Les va a servir, ahora ustedes van a estar muy atentos a sus compañeros de trabajo, a sus familiares, cuando emiten juicios. Y ustedes seguramente van a pensar, o preguntarles, ¿a qué llamas mejorar? ¿O a qué llamas tal cosa? ¿No? ¿Cómo validas lo que estás diciendo? Bueno, la idea no es tampoco que se pongan en maestros, porque les van a decir, enseguida les van a decir, ¿qué estás estudiando? ¿No? ¿Dónde estás estudiando? Lo van a ver raro. Pero sí hagan ese ejercicio y a veces hagan las preguntas, porque bueno, van a tener otro tipo de respuestas a las que habitualmente tienen, y es muy interesante. Vamos al punto 7. Presupuesto de competencia. Este es el compromiso de competencia. Quien hace el pedido debe ser competente para formularlo. Por un lado, para hacerse cargo de todas las aclaraciones que de este surjan. Y por el otro, demostrando que tiene autoridad para hacerlo. O sea, si alguien hace un pedido, lo tiene que hacer desde alguna autoridad. O sea, tiene autoridad para hacerlo, sabe por qué lo hace, ¿no? Nosotros no aceptamos pedidos de cualquiera. Tiene que tener autoridad. Pero además, tiene que poder hacerse cargo. Esa autoridad justamente lo hace responsable de que de hacerse cargo ante las aclaraciones, las consultas. Raro que a alguien que nos pidan algo, cuando vayamos a pedir una aclaración, me dice, la verdad que no sé. ¿Pero qué me estás pidiendo? No sabes.
me pedís. La respuesta o lo que pasa es eso, uno cree, uno piensa que la persona que pide no sabe ni lo que pide, ¿no? Entonces tiene que tener autoridad y ser responsable para hacerse cargo de todas las aclaraciones. Después está el presupuesto de sinceridad. Compromiso de sinceridad. Aquello que se pide tiene real necesidad de existir. No pedir cosas que luego no se utilizarán o que no hacían falta. No sé si lo han vivido, yo muchas veces, sé que mucha gente también le pasa, esto en los trabajos también, en donde se piden cosas y después uno se esfuerza, trabaja, lo hace, y después se da cuenta que no se usó, que ni se acordaron de que habían pedido eso. Bueno, eso es la falta de compromiso de sinceridad. Entonces, por los otros y por uno mismo, cada vez que uno hace un pedido, tiene que tener una real necesidad de existir, tiene que tener un sentido. Lo hacemos porque realmente lo necesitamos. Por eso pedimos, no pedimos porque sí. ¿Les ha pasado alguna vez? Sí, Viviana. Sí, me ha pasado. Mi pregunta, y me ha pasado, como vos decís, de uno realmente dedicarle tiempo, esfuerzo y poner de sí lo mejor, pero esto se ve al final de la historia. Digamos, a ver, es un pedido que se hizo y es un pedido que se entendió y es un pedido que se cumplió en cuanto al oyente, ¿no? Pero, digamos, está bien, después te reclamará lo que quieras, pero es como, el presupuesto de sinceridad es como una responsabilidad, un compromiso del que hace el pedido. Pero el oyente, Claro, cuando se entera claro. que digamos, del lado de uno, cuando te enterás, ya está, ya hiciste todo lo que tenías que hacer y, ¿no? Eso me llama la Totalmente, atención. y es una frustración. Sí, tremenda, tremenda. Digamos, más que nada, viste, Pero como el tiempo y de los saberes y del esfuerzo y de todo lo que uno deja muchas veces de lado por cumplir con algo, ¿no? exactamente, Viviana. Por eso, esto, no lo vean que es el otro el que no tiene el compromiso de sinceridad. Véanlo desde ustedes cuando hacen un pedido. Demos vuelta la cosa. ¿Esto por qué? Esto no es para que el otro lo haga, no, esto es para que nosotros lo hagamos también. Somos nosotros los que estamos aprendiendo a hacer un pedido. Entonces, cuando hagamos un pedido, tengamos en cuenta esto. Bueno, y finalmente está el trasfondo de obviedad. El trasfondo de obviedad hace alusión a los diferentes ecosistemas que hay en las empresas, ¿no? O en las comunidades, en donde hay ciertos marcos de obviedad, cierta jerga, cierta manera de mencionar temas del trabajo, que solo se entienden ahí adentro, ¿no? Se llama marcos de obviedad, ¿no? Los pedidos ocurren dentro de un marco interpretativo que da sentido a la comunicación. Cuando distintas personas operan en distintos trasfondos de obviedad, las desinteligencias aparecen. Hay que chequear. Entonces, yo dentro de un contexto de mi empresa donde todos saben lo que es el indicador X o el indicador Y o cómo llamamos a las cosas dentro de la empresa, bueno, yo sé que ahí me entienden, ¿sí? Pero quizá no cuando cambio de dominio, cambio de contexto, bueno, no utilizar esos elementos, esas frases, esos conceptos que se utilizan en otro dominio, ¿no? Solamente hay que estar atentos, nada más que eso. Bien. Decíamos entonces que
ante un pedido o una oferta, si es aceptada, aparece la promesa. Bueno, vamos a empezar por acá. Las promesas son el acto lingüístico por excelencia que nos permite coordinar acciones con otros, ¿no? Digo que sí, empiezan las acciones porque tengo que cumplir aquello que prometí. Nuestra vida social está basada en nuestra capacidad de hacer y cumplir promesas. Las promesas implican un compromiso manifiesto mutuo. La promesa se inicia haciendo un pedido o haciendo una oferta. Por ende, sus elementos constitutivos son los de estos actos del habla, los pedidos y las ofertas. El incumplimiento de una promesa da derecho a un reclamo y afecta la credibilidad de quien incumple. Entonces, lo que vamos a ver ahora es lo que se llama el circuito de la promesa. Esto, todo lo que estamos viendo hoy, pedido, oferta, promesa, está muy bien explicado y tiene muchos ejemplos que yo les pido que lean en el libro de Kaufman, de Frederick Kaufman. Es un libro muy claro, muy llano en la manera de explicar, y hay muchos ejemplos, y les va a terminar de redondear esto que estamos presentando. Bueno, este es el circuito de la promesa, el circuito de la conversación de la promesa. Entonces, ¿es válido para un pedido o para una oferta? Lo vamos a ver desde el lado de un pedido. Entonces, vamos a decir que A le hace un pedido a B. ¿Bien? Cuando digo circuito de la promesa, circuito de la conversación de la promesa, estoy diciendo, esto es una guía general de cosas que se deben cumplir, que no hay que pasar por alto. Cuando uno se compromete, ¿no? Acepta un pedido. Entonces, A hace un pedido a B. B pide aclaración. Siempre que nos hacen un pedido, necesitamos un momento para pedir, para preguntar, para pedir aclaración. Tomar ese momento. En el momento del... justamente ¿para qué? Para recorrer esos elementos constitutivos del pedido. Después de pedir aclaración, de entender lo que se está pidiendo, aún así hay otro paso antes de empezar con las acciones. Este paso se llama B se compromete a comprometerse. O sea, comprometer a comprometerse. Y está con un signo de admiración porque es uno de los puntos más importantes del circuito de la promesa. Cuando uno le hace un pedido y uno pide aclaración y lo entiende, hay una cantidad de información, primero, que hay que procesar y que hay que compartir, a veces con equipos de trabajo, a veces con un compañero de trabajo. Entonces, hay un impasse ahí. Y uno no cierra el compromiso, lo que uno cierra es un compromiso temporario, diciendo, me comprometo a responderte si acepto o no acepto el pedido en tal fecha. Porque hasta esa fecha voy a analizar más profundamente el pedido y además lo voy a compartir con mi equipo de trabajo, pero en tal fecha te voy a responder. Es un comprometerse a comprometerse. Lo que me comprometo es a darte una fecha y en esa fecha te voy a decir si me comprometo o no me comprometo. Esto no es muy habitual en general. Hacen un pedido, se analiza y dice, bueno, sí, dale, sí, adelante,
a veces por cerrar negocios, por cerrar ventas, por no perder tiempos. Entonces uno no se toma ese espacio para hacer un análisis más profundo de lo que se está pidiendo, para compartirlo con otros y buscar otras opiniones, o ver si ese pedido no tiene otras consecuencias que uno no está viendo. A veces pueden estar pidiendo la construcción de algo y de repente uno no tiene materias primas para eso y eso no lo sabe en el momento y lo tiene que consultar. Pero es un momento importante antes de cerrar un compromiso. Si se pasa esta instancia, ahí se está en condiciones de aceptar o no el compromiso. Uno puede no aceptar, o sea, no acepto el pedido y se termina allí la conversación. Uno puede aceptar a medias, es decir, después de haber hecho ese análisis, necesito renegociar el pedido, me di cuenta que falta tal cosa, no lo puedo aceptar de tal manera, tenemos que volver a conversar. Bueno, y entras en un bucle hasta que o no lo acepta o lo termina aceptando. B acepta el pedido o la oferta de A. Una vez que se acepta, empieza el compromiso y las acciones concretas, ¿no? La coordinación de acciones. Acá aparece, después de que se empieza a construir la promesa, a hacer que la promesa empiece a surgir, que tenga entidad, hay un momento antes de terminar con el pedido, antes de cumplir con la promesa, hay un momento también muy importante que es la validación del estatus, la validación de cómo venimos haciendo lo que nos comprometimos a hacer. ¿Venimos bien? ¿Estamos por el camino? ¿Era esto? Pidiendo. Ya no un entendimiento teórico, un entendimiento práctico. Una vez que empezamos a hacer, a ver si eso que estamos haciendo valida esa idea que habíamos aceptado, pero ya con hechos. Entonces hay una invitación a nuestro cliente, a quien le estamos realizando ese pedido, para ver si lo que estamos haciendo está en el camino correcto. Entonces, bueno, podemos acercarle un informe, esto lo estamos haciendo de esta manera, con estos resultados, está pasando tal cosa, lo podemos invitar a ver un prototipo, un montón de cosas que nos aseguren que estamos por el camino correcto y que vamos a llegar al destino que todos esperamos. En esa validación de estatus nos pueden decir, no, esto no es así, no entendieron nada, cancelamos el pedido. Nos pueden decir, sí, esta parte está bien, pero esta no me gusta cómo está quedando, así que arreglala. Perfecto. Después de ese chequeo de validación de estatus, ahí sí se termina o sea, vienen las acciones para terminar de cumplir con el pedido y se evalúan si se cumplieron todas las condiciones de satisfacción. O sea, hay un momento en que el cliente ve el producto, el informe, el estudio, lo ve ya terminado después de todos estos pasos que vimos y va a recorrer ese informe, ese proyecto, lo que sea, va a ver si cumple con las condiciones de satisfacción que se solicitaron en el momento en que se hizo el pedido. Cuando pedimos aclaración, acá arriba, la aclaración tiene que ver con las condiciones de satisfacción. Cuando nos comprometemos a comprometernos y tenemos dudas, las dudas son sobre las condiciones de satisfacción. Entonces, esas condiciones de satisfacción tienen que quedar escritas y claras, cosa que al final, cuando el producto está hecho, bueno, se repasen
a ver si todas finalmente cumplen con esas condiciones de satisfacción pactadas. Si cumplen, A declara el cumplimiento de la acción por B o B declara el cumplimiento de la acción por A. Una declaración de cumplimiento y de satisfacción. Y si no, habrá un reclamo, ¿no? Y se volverá a revisar el trabajo, el pedido, hasta que finalmente las condiciones de satisfacción se cumplan. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? Sí, Oscar. Todo esto nos ocurre solamente porque por el miedo al no. Bueno, esa es una mirada muy profunda, muy filosófica la tuya, pero mucho tiene que ver con el no. Cuando nosotros, yo conozco muchas empresas en donde con tal de vender dicen que sí a todo, ¿sí? Y después dicen, bueno, pero no le preguntaste tal cosa, pero mira que esto no lo tenemos, pero, bueno, no importa, enganchemos al cliente. Después vemos qué pasa. Entonces, ¿qué tenemos miedo? Miedo de perder la venta, miedo de que nos digan que no, cuando quizá del otro lado lo que buscan es un proveedor sincero. Porque quizás sí, esto no lo puedo hacer, pero me pueden esperar, pueden reconocer mi sinceridad y establecer vínculos más duraderos. Pero en el fondo, sí, Oscar, hay mucho de eso, hay mucho de esa imposibilidad. De todas maneras, traten de agarrarse ahora de las reglas, ¿no? De las normas, de cómo hacer un buen pedido o cómo establecer un buen compromiso. Si ustedes siguen estos pasos, ¿sí? Aún con esta temor a veces de decir que no, esto no lo puedo hacer, bueno, traten de seguirlo, y si se desvían, volver, pero, porque si no al final, la verdad va a aparecer de cualquier manera, ¿no? La verdad va a aparecer de cualquier manera y acá lo que se dañan son las relaciones, son los vínculos, ¿no? Por supuesto que si alguien quiere hacer algo para el momento, y bueno, ¿viste? Hay algún engaño, alguna mentira, algo que sí, después lo arreglamos, qué sé yo, total, el cliente les interesa para el momento, hay muchos que lo hacen. Ahora, si uno quiere una relación en el tiempo, construir vínculos, construir relaciones más duraderas, la sinceridad es la confianza, ¿no? La confianza, la credibilidad es lo que hay que cuidar. No sé, Oscar, si te respondí. Sí, gracias. Viviana, sí. No, quería decir que veníamos, ¿no? Como que A le pide a B y al final cuando los reclamos, claro, los reclamos pueden ser tanto de un lado como del otro. Digamos, yo cumplo con lo que me había comprometido, pero por otro lado, qué sé yo, un pago, una entrega o lo que fuera, ¿no? Digamos, supongamos, ¿no? Lo que fuera, un reconocimiento, qué sé yo, por lo que uno lo haga, no se recibe y entonces, claro, me llamó la atención, digo, ¿cómo reclamo? Claro, reclamo pueden reclamar las dos partes, ¿no? Es como... Las dos partes pueden reclamar. Por eso, para que no haya reclamos, en este circuito de la promesa, como son pedidos y son ofertas, tienen que estar bien identificados esos elementos constitutivos. No tienen que faltar. No tiene que faltar el yo que se va a hacer cargo, no tiene que faltar la pregunta por esto que estás pidiendo, ¿no? Por la inquietud, por lo que está detrás, ¿no? El algo que falta. Pero ¿para qué lo pedís? ¿Qué es lo que te está faltando? ¿Puedo ayudarte en algo más? ¿Hay algo que te inquieta, que necesitas, por lo cual pedís tal cosa? No pueden faltar las observaciones de las condiciones de satisfacción, la fecha de entrega, de qué material querés. Puede ser el material A, el material B, el nacional, el importado. Entonces, todas esas, eso tiene que estar claramente descrito. Sí, Sofía. Me ponía a pensar un poco, este caminito es cuando, o sea, este gráfico es cuando se cierra
alguna promesa o algún pedido. Pero digo, en caso de que la promesa se rompa, por ejemplo, uy, te había pedido que al final hagas algo y al final no lo necesito. Te pido disculpas porque al final no lo necesito y te hice trabajar, ponele, en este trabajo. Con las disculpas, ¿vale a cumplir con las condiciones de satisfacción si es que la promesa no se cumplió? Bueno, en las condiciones de satisfacción vieron que tiene que estar el que se hace cargo. El que pide tiene que tener autoridad para pedir y tiene que hacerse cargo de lo que está pidiendo. Entonces, quien después te dice, no, yo no necesito, no se está haciendo cargo de lo que está pidiendo. Entonces, en las condiciones de satisfacción, uno puede poner, bueno, de todas maneras, en general, estos tipos de trabajos, informes que son así a pedido, tienen un pago al principio, un pago en la mitad, ¿no? Hay que estipularlo en las condiciones de satisfacción para que no pase eso también. Pero sí, hay que considerarlo, es parte de las condiciones de satisfacción. Que te hagas cargo, y si te haces cargo, va tal cosa. Sí, Oscar. No sé, Sofía, si te respondo. Perfecto, sí, gracias. Sí, Oscar. Sí, yo la quería disculpar a Sofía, pero que me gile los honorarios porque me hizo trabajar. No te entendí, Oscar. Claro, cuando yo pido disculpas por hacer trabajar a la otra empresa, me tengo que hacer cargo, claro, que era lo que usted estaba comentando. Claro, digamos, tiene claro, que pagar por ese trabajo que la otra persona o la otra empresa ha realizado. Sí, por ahí yo lo pensaba en una situación personal, por decirte, che, ¿me pasás a buscar? No, al final no me pases a buscar, disculpa, me voy en Uber, ponele, ¿no? Como algo así, no pensaba en un trabajo donde hay un honorario, por supuesto, ahí sí. Pero por ahí en situaciones de la vida diaria donde decís, me traes, me compras, me pasas a buscar y al final, no, disculpa, no necesito lo que te pedí. Pasar, Sofía, y cuando pasa eso, pasa lo que dice en este cuadrito, el incumplimiento de una promesa da derecho a un reclamo y afecta la credibilidad de quien incumple. Entonces, ahí, no, quizá te incumplieron, pero la credibilidad, la confianza quedó afectada. Posiblemente no vuelvas a pedir a esa persona de nuevo lo mismo o nada. Pero sí, nos pasa que no. Pero bueno, así es como también elegimos con quienes queremos estar. Tal cual, gracias. Bueno, son 8:20. ¿Alguna pregunta hasta acá? Después, en la segunda parte, vamos a hacer vamos a empezar con la escucha, que es muy interesante. Les reitero que lean el capítulo de Kaufman de pedidos, ofertas y promesas, que es muy bueno y tienen muchos ejemplos. Además les va a servir porque hoy les voy a pasar el trabajo digamos, que tiene que ver con la regularización de la materia, que es una suerte de evaluación parcial de la materia, en donde van a tener que trabajar con el circuito de la promesa. Entonces, para terminar de comprenderlo bien y tener ejemplos, vayan al libro de Kaufman. Al final de la clase también les voy a contar cómo es la evaluación parcial, que se las voy a dejar hoy para que la puedan trabajar el fin de semana. ¿Alguna duda hasta aquí de lo que vimos? Esta es mi primera parte. ¿Cuál es la fecha de entrega del trabajo que estabas comentando? El martes que viene, que es nuestra última clase. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer hasta menos 10 el recreo y volvemos.
Gracias, gracias. A ustedes. Ok.